Bienvenido amante del conejo de piernas intrépidas. Para celebrar el mes del amor y el fin de la cuarta temporada, que se corona posiblemente como la mejor adaptada de todas, vengo a hablar de un tópico que a todo el fandom siempre lo pone en una guerra intensita que nunca llega a nada: los shippeos. Y daré mi opinión larga y tendida de los más a menos populares de los mismos, obviamente elegidos por mí, por su servidor, pero que veo que el fandom continuamente saca el tema, y para ello utilizaré esta hermosa tier list separándolo en casi son algo, el fandom desea que suceda algo, ojalá no haya nada, y ni en sueños pasaría algo. Ah, y casi se me olvida que tenemos que inaugurar esta sección de rechazadas. Así que empecemos presentando a nuestro cabecita de algodón, Bel Cranel, el soltero más cotizado en todo horario. Es un joven de bellos ojos rubí con una tierna cabellera blanca que asemeja al pelaje de un conejo salvaje. Su fascinación con los cuentos de héroes lo ha convertido en un soñador, un idealista y sobre todo un hipócrita, que ha recibido clases directas de Hayden de cómo tratar a una dama. Asimismo, es la promesa de Horario, futuro héroe y aventurero que en tiempo récord, en tan solo 6 a 7 mesecitos, ha alcanzado el nivel 5, marcándose en la tier de los 20 más poderosos de la ciudad llena de aventureros y prospectos a héroes. Y no solo eso, tiene la habilidad no sé qué Freeze, que le permite no solo ponerse a los encantos divinos, sino que siempre que actúe con pasión y determinación, recibirá un bono de experiencia digno de los cheats que merece un protagonista. Por este bello espécimen de 14 añitos, un gran número de chicas se han estado peleando diariamente por tener un pedazo del conejo, y aunque claramente no todas están en la misma liga, cosa que discutiremos en breve, la realidad es que es increíble que todas sean mayores que él. A ver, banda, entiendo que Omori tenga un fetiche con lo de las mujeres mayores. Muchas de ellas son hermosas y lo que quieras, pero el mayor problema en esta franquicia es la edad de Belle. Teniendo 14 añitos deja pues a todas sus pretendientas como asaltacunas, o a la mayoría de ellas. Pero centrémonos en esta obra de ficción, una obra que claramente se está basando en las épocas medievales, en la que uno ya era un hombre de familia a los 10 añitos, donde cazaba su primer león tortuga y tenía el derecho de desposar a 3 mujeres de 11 años. Así que creo que ya podemos decir que el contexto de la obra hace que perdonemos mucho de esto, pero que al mismo tiempo nos permite justificar lo infantil e inmaduro que es nuestro protagonista. Aún así, siento que en la actualidad, tras la guerra contra Freya, este se ha vuelto más consciente de no dañar ni evadir los sentimientos de sus pretendientas, cosa que a la varía de no ser Komori, no se cansa de regalarle mimitas al protagonista, siendo este, a mi parecer, el punto más blando de la obra. Pero bueno, ya me desahogo un poquito. Ahora sí hablemos de una por una de las posibles parejas de Belle y dejaremos a las más problemáticas para el final. Elegí estas 16 parejas, pues veo que son las que más resaltan en el fandom, y empezaré con la única homosexual que voy a meter. Y con mucha razón. Belle por Wells. Miren, me encanta el herrero, pero nunca les he visto ese feeling. Así como los que pues defienden que Uraraka no tiene amor por Midoriya, yo me voy a poner así de tóxico con este ship. Wells es un gran amigo, quiere a Belle como un hermanito y se siente orgulloso de él. Siempre le da consejos amorosos y está ahí para ayudarle. Ha estado dispuesto a morir por él y confía plenamente en que el conejo moriría por este, pero no románticamente. Sin contar claro que Welf ama a su antigua diosa Hefesto, así que es imposible esta unión. Pero bueno, yo sé que siempre hay quienes quieren justificar lo indefendible, así que solamente voy a dejarlo que para mí está en este lugar de nunca va a pasar nada, porque sencillamente tiene una relación muy parecida a la de unos hermanos. Y bueno, nuestra siguiente pareja pues tiende a lo mismo: Mikoto.
Paradójicamente, es la única chica de toda esta serie a la cual ha visto como Dios la trajo al mundo. Pero bueno, esto realmente no le afecta a la chica, porque más que avergonzarse de que la vea en esa forma, se avergüenza porque, bueno, es Belcito. Pero aún así, nuestro queridísimo Belcito es un niño, es un medio taradito y para ella le vale 3 kilos de cacahuate porque en últimas instancias sabemos plenamente que Mikoto está enamorada de su dios. Algunos especularían de que si este no estuviera seguramente Bell sería su segunda opción. Y yo les digo que no creo, pero conociendo a Omori no dudaría que lo hiciera o lo intentaría, porque a esas alturas del partido haría que Elena de Troya se enamorara de Bell porque es un buen chico. Pero en el caso de Mikoto, genuinamente la veo como una hermana mayor que disfruta pues echar chisme y echar apuestas con el Welf a ver quién se queda con los calzones del conejo. Ahora, esta está enfermo, realmente muy enfermo y hasta me hace sentir mal. Créanme que me asquea muchísimo que shippen a estos dos porque genuinamente no veo por dónde. Bell por Wine. A ver, banda. No hablemos de a ver cuántos años tiene supuestamente una Waver recién nacida con prácticamente 3 meses de vida y que posiblemente se reflejen en 10 a 12 años. Por ahí. El punto aquí es que ella percibe a Bell como su papá y a Haruhime como su mamá. Como pues podemos ver en esta situación, con Bell podría pasar de todo menos una relación romántica. Bell, cuando la perseguía para salvarla, no le hacía porque pensara, uy, qué buena está Saloli Dragón. Lo hacía recordando los bellos momentos que compartieron como familia. Así que este merecería su propia tira aparte de pinches enfermos quien lo shippee. Pero bueno, como no podemos poner eso, simplemente vamos a poner que es una relación imposible. Y hablando de imposibilidades, tenemos a la nueva chica, Nina, la hermana pequeña de Aina, la cual acaba de aparecer en el volumen 19 y tuvo una aportación importante o decente en el 20. Sí, ya le estoy haciendo su resumen, apoyen este video si quieren que le eche prisa. El tema es que curiosamente es el personaje en cuanto a edad que mejor quedaría con el conejo. Seguida de Lily, pero ya hablaremos de ella. Pues es solo un año menor que el muchacho, pero aquí entra otro concepto de la psicología de pareja, las etapas de vida. En este caso es como si una chica de preparatoria se encandilara con un joven empresario recién graduado. Ambos están en etapas muy distintas de su vida, y mientras que, pues para ella, Belle es una figura de admiración y deseo, el conejo la ve como la familia de su amiga, la hermanita molesta o algo por el estilo. Por lo que sí, Omori joderá con la nueva ship y lo que quieran, pero a estas alturas del partido Lefitia tiene más chance con él que esta nueva elfa. Y hablando de Lefitia, la segunda protagonista de Danmachi entra en escena y aunque muchos tratan de shippearlos, es casi imposible debido al capítulo del Argonauta. La verdad es que no lo veo posible por razones más complejas, pero Lefitia y Bell son rivales. Tienen una meta a alcanzar y superarse mutuamente por el amor que ambos comparten por Ainz. Así que es evidente que para la elfa favorita de medio fandom, aunque ciertamente podamos pues saber que sería una bonita pareja por su forma de ser y pensar, así como que ambos se respetan mutuamente, la verdad es que es algo que está ya fuera de lo que podríamos esperar de la obra. Nada más se encuentra este deseo, no sé, por juntar a los dos protagonistas en la cabeza del fandom. Lo cual es una lástima porque realmente me gustaría ver momentos lindos entre los dos. No románticos, sencillamente compartiendo un poco más en pantalla ambos juntos. Pero bueno, eso no pasará. Pero al mismo tiempo me hace feliz que por fin hay un personaje femenino que no tiene que ir por los calzones del conejo. Hablando de imposibilidades, tenemos a aquella que hizo pues debutar al conejo en la novela no canon de la web, Aisha. Banda, en serio, me enferman. Aisha es una adulta de alrededor de 24 años, o tal vez más. Se ve joven porque el estilo de personajes es que todas sean bellas, y bueno, 24 años es todavía algo muy joven, pero esta chica ha vivido mucho,
Y no hablo de su experiencia en cosas ricolinas, sino que ella es muy mayor en todos los sentidos a Belle. Deben entender que Aisha no está activamente detrás del conejo. Es más como que en su momento dijo, ah, miren, es un gran aventurero, me lo comeré. Pero en definitiva no sería una relación seria. Además de que el personaje de Aisha es un personaje interesante, pero no como una potencial pareja para alguien tan inocente e inexperto como Belle. Justamente pasa lo mismo con la primera que debutará con la sección de rechazadas. Cir y Freya. Un 2 por 1 vamos a tomar. Debemos tomarlas como personajes separados, aunque todos sabemos que Cir es la verdadera personalidad de Freya. La cosa es que Freya, la altiva diosa, en realidad es una empática y aventurera jovencita. Como Cir intentó llegar al corazón de Belle a través de su estómago, buenos momentos, su clara belleza femenina y una personalidad humilde y caritativa. Joder, que hasta hay una skin de Santa Fira en los cachas. Pero en el momento en que esta personalidad fue rechazada por el conejo, entraría en juego la diosa, quien utilizó sus encantos fallando debido a las habilidades del conejo, por lo que intentó usar la fuerza bruta, fallando nuevamente. ¿Han visto esos retos pedorros en el anime donde una chica le dice al protagonista, si te gano seremos pareja, y enseguida el güey se deja perder o algo por el estilo? Pues aquí pasó todo lo contrario. Belle lloró sangre para rechazarla, y claro que le dolió, pero banda, parte de crecer es entender que nos herirán y heriremos a otros. Pero cuando se trata de amor, lo más importante es la sinceridad. Enseñanza que Cir / Freya grabó en su corazón tras este incidente. Bajamos un poco la intensidad con un par que son los puros jajas. Cassandra y Daphne. A ver, banda, ¿de verdad creen que Belle tendría algo con alguna de estas dos? Su único acercamiento con Cassandra fue cuando estaba practicando sus encantos de Casanova, y aunque Daphne está interesada en Belle, seamos sinceros, Daphne se enamoraría del primer chabón que le diga, hola amor mío, sé que no estás loca y seguiré tus sueños a tu lado. Y punto. No es que Belle sea especial, es que la especial es la otra. Y creo que estoy dejando en claro que este par de personajes no son exactamente de mi agrado, así que los dejaré en ojalá no tengan nada, porque con Cassandra no hay por dónde agarrarlo, y con Daphne sería una relación súper tóxica, posesiva y dependiente. Asquito, la verdad. Y volvemos con otra de esos ships que más mueven al fandom. Lily Ruka por Belle. A ver, a nadie sorprende que Lily esté perdidamente enamorada por Belle. Es el primero que le extendió la mano, confió en ella, le ha salvado en incontables aventuras, pero Belle ha dejado muy en claro que no siente amor por ella. Es más, de no ser que Cir y Freya ya están descartadas, diría que Cir tiene muchas más probabilidades, pero realmente muchas más oportunidades de robarle el corazón al conejo que Lily y sus más fieles amigas. Y aunque ella desea que la empotre, como Finn lo quiso en su momento, la verdad es que el conejo es de un corazón muy puro para llegar a hacer ese tipo de cosas. Por lo que aunque en mi headcanon ya está más que rechazada, la tendremos que dejar en que el fandom quiere que pase algo, aunque sabemos que nunca va a pasar. Ahora hablaré de una muy personal que pues realmente ojalá nunca pase. Eina por Belle. Anda que Eina tiene un diseño muy lindo y atractivo, pero me da algo la diferencia de edad. Díganme hipócrita cuando hablo sobre que claramente mi ship favorito comparte esta misma situación, y lo soy tan hipócrita como Belle. Pero siento que no hay nada entre Eina y Belle, a diferencia de otra elfa que claramente está en la cima. El tema es que ella se ha ilusionado mucho con el muchacho, pero solo ha sido una, espectadora de todo esto. No ha vivido nada con el joven, solo es la muchacha que espera su regreso. Es mi mismo problema que hay con el ship entre el Goblin Slayer y la chica del gremio. Su relación se sustenta en lo que él necesita y lo que pueda recibir, compartiendo anécdotas y poco más, por lo que aunque Belle pueda sentirse atraído por ella por objetivamente ser una chica linda,
no creo que él tenga sentimientos románticos por ella en ningún tipo. Estando tal vez en quinta posición o posible quinta posición si es que dejamos a Sir por ahí. Así que sí, ya sabemos lo que pasó con Sir, por lo que Eina no tiene un futuro muy grande en este asunto. Bueno, hablemos del elefante en la habitación. Hestia, la Loliopai, el personaje más molesto de la obra, especialmente en el anime donde la hicieron aún más molesta de lo que ya era. Es un personaje de apoyo y realmente al principio se notaba que la serie quería formar un triángulo amoroso entre Ainz, ella y el conejo, pero a estas alturas del partido nadie toma en cuenta este ship, porque bueno, Bell ya la rechazó indirectamente en más de una ocasión, por ejemplo cuando los atacó la familia Polo, pero de que este ama a su diosa, lo ama, como un hijo ama a su madre, ese es el mayor problema con Hestia. Aunque tengamos claros ejemplos de niños que aman romántica o sexualmente a sus dioses y de dioses que se acuestan con sus hijos, pues en el caso de Bell es genuino respeto y cariño. Él nunca verá a Hestia como una mujer. Es más, en la web novel la rechaza prácticamente en el arco donde la roba Ares. Entonces, en ambos mundos Hestia ya está prácticamente descartada, y que sea una celosa de mierda solo la vuelve un personaje más antipático que los mismos lectores dejaron muy en claro lo poco que la querían, porque creen que fue perdiendo poco a poco importancia en la misma, al punto de que hoy en día es simplemente un apoyo. Así que mis guapos, Hestia tendrá sus fans, pero igual que Lily Ruka, por mí la pondrían prácticamente rechazada. Pero como no he visto, o bueno, no ha salido nada textual, tendremos que ponerla en solo los fans quieren verlos juntos. Antes de llegar a la trinidad de las más queridas, debo hablar de un personaje que causa cierto conflicto y que debo decir que si se trabajara mejor, no me molestaría que llegaran a hacer algo. Tiona, la amazona aventurera y feliz. Deseosa de conocer a un verdadero héroe, quedó cautivada con el pequeño argonauta, razón por la cual apodó a Bell con ese nombre, que es muy importante y simbólico. Para ella, el argonauta fue lo que la mantuvo viva en la iniciación de las Amazonas, y al salir fue un sueño alcanzable. Realmente admira y respeta mucho a Bell. Yo en lo personal no veo amor, veo un genuino interés y cariño en ver cómo este joven avanza cada vez más hasta convertirse en un igual. Entrenar con él es algo que la amazona desea y disfruta, por lo que realmente, aunque podría entender y me gustaría que se trabajara una relación entre ellos, al menos para aclarar los sentimientos de Tiona, lo veo un poco complicado, porque realmente no veo amor de parte de ninguno de los dos, solo respeto, admiración y una genuina amistad. Sé que en el fandom quieren shippearlos por la reencarnación de las almas, siendo Bell la del argonauta y Tiona la de su reina, pero pues creo que las cosas no funcionan así, ¿saben? Porque no veo que Lefitia vea a Bell como un hermanito o algo por el estilo. Sencillamente el argonauta está ahí y su reina también. No traten de relacionar unas con las otras. Aunque sí, sabemos que son reencarnaciones y bla bla bla. Ustedes saben. Bien, banda. Entramos con los pesos pesados. Las tres grandes. Las tres parejas que ya sea que cuenten con una buena historia, un buen desarrollo y un grandioso vínculo entre los personajes, han hecho que estos sean totalmente compatibles y que deseemos que haya más y más de ellos en pantalla. Menos de uno. Veamos si adivinan cuál es. Hablemos de la menos probable de las tres, aunque claramente me encantaría de igual manera que se llevara a cabo. Haruhime es una niña inocente y pura, con una gran afición a los cuentos de héroes. Siempre deseó ser salvada y al final su héroe llegó por ella. Su personalidad la ha puesto en la cima de popularidad en el fandom. Pero hay un gran problemita, y es que ambos son súper pasivos. Incluso si Bell, además de reconocer su belleza, sintiera algo por ella, es prácticamente imposible que dé el siguiente paso. Y aunque Haruhime se muere de ganas de verle la clavícula,
nunca dará este mismo. Y eso que es curioso, porque dentro de la familia son los que más tiempo pasan juntos. Les encanta leer cuentos antes de dormir, y cuando estuvo Winnie, literalmente jugaron a la casita. Pero a la larga es lo mismo de siempre con Omori. Planta muchas semillas, pero no germina nada. Y puta que estoy encabronado con el siguiente punto. Hasta hace un volumen tenía esperanza de que mi ship favorito, Ryu por Bell, pues permaneciera, que llegara a algo. Pero hoy debo admitir que me duele, puesto que tiende de un muy, pero muy delgado hilo. ¿Por qué? Fácil. Creo genuinamente que a esas alturas del partido, a cualquier fan que le preguntes quién es el ser más confiable para Bell, indiscutiblemente pensaría en Ryu, alias Lion, la pinche mejor personaje de esta obra, y no oigo lloros. Recibió uno de los mejores arcos, desarrollo de personajes, epílogos, apéndices. En general, es una chica que ha vivido de todo. Cayó en la desesperación tras perder su razón de ser, y aunque estuvo al borde del suicidio, se levantó nuevamente para encontrar una nueva luz de esperanza y seguir un nuevo faro para el futuro. Un héroe puro y sincero que derritió el frío corazón de la elfa que dejó de latir desde la muerte de Alice. Ella ha hecho hasta lo imposible por Bell, y créanlo o no, yo estoy convencido de que la razón por la cual alcanzó el nivel 6 era su motivación, la justicia en su corazón y su convicción en sus sentimientos hacia el conejo. Además de ser hermosa, leal, una gran combatiente y estratega, es sin duda, posiblemente, la quinta o la cuarta elfa más poderosa en todo horario. Es sincera consigo misma y los demás, joder, se rebeló ante Freya cuando estaba enloquecida y embriagada de poder. Y esta le está ofreciendo, ¿sabes qué, mija? ¿Por qué no hacemos un trío y tú le das los hijos a Bell porque yo no voy a poder? Y esta se sobrepuso y luchó para darle una bofetada. Sencillamente, un mujerón, carajo. Lo más importante es que no le tembló el pulso al declararse al muchacho, no una, sino 2 veces. Y aquí viene el spoiler que me ha hecho querer dejar el volumen 20. Hasta el momento, Bell está dispuesto a rechazarla, pero la misma Ryu no quiso escucharlo. Así que puede que cambie de idea, pero realmente lo dudo mucho y me duele, porque es el personaje con el que más química se le ha visto. Comparten un desarrollo espectacular y una relación que ha ido de menos a más, a más, a más, a no mames pinche conejo, a este paso harás la gran Oreimo. Ya saben a qué me refiero, elegir la peor opción solo porque fue la primera mujer que se te apareció enfrente. Y hablando de ella, sí, anda, díganlo. Ainz como sea es la más segura, lo odio, y sé que medio fandom también, y es que no hay química. Ainz es un papel, una patata. Yo he leído Oratoria y ahí entendemos más sobre este personaje, que genera pues una adicción a ver a Bell desmayándose y luego acariciarle su pelito. Sin contar que tras el volumen 12, que algún día resumiré, terminaron juntitos y agarrándose de la mano. Pero bro, desarróllame. Si esto fuera parte del canon, que tengo que creer que lo es, porque si no estamos pues perdidos, no hay nada que me diga merecen estar juntos. O sea, hablo en serio. Vean el contenido solo de Danmachi. En el contenido puro de la obra apenas han interactuado. Cada vez que se ven es porque Bell necesita entrenar a lo loco, y si no, pelear contra algo muy grande, o si no, pelearse entre ellos. Lo cual me ha llevado a preguntar, ¿por qué hay gente que apoyaría este ship? Y es por lo superficial que es, tal vez. Es porque entienden que Ainz merece un héroe y Bell es lo único que puede llenar esos zapatos. ¿O es que simplemente están tan ciegos como el autor y el conejo? Omori mismo se ha disparado en el pie
tan, pero tan fuerte que a estas alturas no visualizo cómo en un solo arco me van a convencer de que Ainz es la indicada. Una relación de este calibre debe avanzar a un ritmo lógico para que ambos lados se amen. Y que Ainz sea una papa en el amor, pues no me convence, porque Bell está igual. Algunos usan de, pues, contraargumento el no sé qué Freeze, de que supuestamente lo aprendió, lo ganó, porque se vio inspirado al amar a Ainz y no sé qué putas madres. Pero debo decirles algo que seguramente no les gustará. Bell no ama a Ainz. Bell admira a lo que él cree que es Ainz. Y eso es un aspecto súper infantil que el autor no ha sabido trabajar. Después de lo de los senos, parecía que Bell estaba aprendiendo que el mundo es más complejo. También después de la guerra de Freya, parece que ha aprendido la importancia de las emociones y lo que es más importante, el amor. Quiero creer que ya empezaremos a avanzar con estos temas, ya que aunque por obligación y la forma de escribir de este chango, tengo que dejarlo en un casi algo. Pero, en serio, Haruhime y Ryu son muchísimo mejores parejas para Bell de lo que va a ser nunca Ainz. Así que banda, ¿ustedes qué opinan? Esta es mi forma de verlo. En un top rápido y sencillito serían en primer lugar Ryu, obviamente, seguido por Haruhime, luego por Ainz, aunque únicamente por el autismo de Bell, luego Sir y por último Eina. Genuinamente siento que este es el ranking de los más probables que queden con Bell, pero por lo que veo en este arco nos desharemos de al menos todas las elfas, y luego viene el tema del gran dragón, donde espero ahí sí se dediquen a Ainz, porque supuestamente va a ser el arco de Ainz que tanto ha promocionado. Qué decepción. Así que banda, si quieren el resumen del volumen 20, ya saben qué hacer, muchos likes y motívenme para que lo saque rápido. Bye bye su.